September we met. ¿El cerebro miente para sobrevivir o es la mentira parte de la naturaleza humana? Mentir es en esencia una estrategia precoz, evolutivamente beneficiosa. No se desvela en los ojos de quien la entraña, tiene las patas cortas y más que un arte se puede considerar una ciencia. Este acto de inventar, engañar y mentir requiere de un proceso complejo y de una gran capacidad intelectual para no ser descubierto. Incluso requiere de un arduo entrenamiento que con el paso del tiempo puede llegar a ser adaptado y ser una función del día a día. Algunos científicos han considerado que el engaño inconsciente, a través de todo el proceso de evolución, ha permitido al individuo sobrevivir. Como ejemplo, tenemos el caso de los chimpancés, que ocultan objetos, se muestran amables y engañan a sus cuidadores o a otros chimpancés con el objetivo de lograr supervivencia, sexo e incluso diversión. Y para reforzar esta información, veamos el siguiente video. Como hemos podido observar, la madre chimpancé utilizó el engaño y la mentira fingiendo que buscaba las pulgas a su hijo, y así éste haría lo mismo hacia ella. Es ahí donde la madre aprovecha para robarle el instrumento, en este caso las piedras, que el hijo usaba para poder romper el cascarón de las nueces y así poder consumirlas. Bueno, con esto dicho, recordemos que el hombre es un animal sin garras, que utiliza otro tipo de herramientas para conseguir sus objetivos, y la supervivencia. Es ahí donde saca a relucir su mejor arma, la mentira. Es cierto que muchas veces engañamos a propósito, para obtener un beneficio, pero también engañamos inconscientemente, ya que al tener la capacidad de almacenar vasta cantidad de datos, al momento de requerir una respuesta rápida, se nos dificulta, por lo que optamos por evitar ese sufrimiento de recordar fielmente los datos requeridos y mentimos de manera natural para salir de apuros. Procesos neurobiológicos de la mentira. ¿Sabemos dónde se forma una mentira? En apoyo a la evolución y la sobrevivencia, la neocorteza, considerada el tercer cerebro y el área más evolucionada de la corteza cerebral, a diferencia del paleoencéfalo y el sistema límbico, es capaz de controlar a los dos anteriores y se encarga además de razonar, interpretar, descifrar, hacer asociaciones de ideas, hipótesis, pensamientos y de mentir. La formación de una mentira, concretamente, va más allá hacia la parte prefrontal, justo detrás de la frente. En este proceso de mentir, se da un aumento en la actividad cortical de los lóbulos frontal y temporal, relacionados con la inhibición de la verdad y del sistema límbico, relacionado con las emociones. Se activan también las regiones del cerebro implicadas en prestar atención, planificar, así como motorizar y controlar errores, que en este caso sería el giro cingulado anterior y partes de la corteza prefrontal. Cuando una mentira está empezando a tomar forma, y antes de que ésta sea pronunciada, la región del cerebro llamada corteza cingulada anterior, que forma parte del giro cingulado en el sistema límbico, se activa. Dicha área está involucrada en la toma de decisiones, en la empatía, en el control de los impulsos, en la anticipación de recompensas y en la emoción. Es decir, nuestro cerebro reacciona con la simple intención de mentir y de querer engañar a alguien más.
Durante el acto deshonesto, áreas cerebrales implicadas en el control ejecutivo se ven comprometidas. La corteza parietal posterior y la corteza prefrontal dorsolateral inhiben respuestas veraces y activan nuestra memoria de trabajo. Esta última es la que nos permite almacenar temporalmente información y combinarla con el recuerdo de experiencias pasadas. Es decir, mientras estamos mintiendo o engañando, nuestro cerebro trabaja evitando dar información verídica del suceso en cuestión, además de proveernos de información necesaria obtenida de nuestro propio almacén de información y de nuestro entorno para estructurar dicha mentira y mantener el hilo de la conversación. Por otro lado, existen estudios sobre cómo nuestro sistema neuroendocrino está vinculado en los actos deshonestos, demostrado por la participación de dos hormonas, la testosterona y el cortisol. La testosterona es la hormona sexual principal masculina, sin embargo, está presente en ambos sexos. Por supuesto que en menor cantidad en las mujeres. Algunas investigaciones sugieren que esta hormona se asocia con una disminución de nuestra empatía con el mundo. Otros estudios muestran que está relacionada con una mayor tolerancia al riesgo y con la insensibilidad al castigo. Además, se ha visto que estimula la búsqueda de comportamientos antisociales, tales como las violaciones de las reglas, por lo cual se sugiere que la testosterona podría asociarse a una mayor prevalencia de actos deshonestos. Por su parte, aumentos en los niveles en sangre de cortisol, conocido como la hormona del estrés, se han visto involucrados con los comportamientos deshonestos, que a su vez se asocian con un aumento de la presión arterial, la aceleración del ritmo cardíaco, agitación de la respiración o dilatación de las pupilas, signos fisiológicos de una mentira. Los niveles altos de estas hormonas hacen que las personas sean más atrevidas y que mientan con el menor miedo posible. Si tengo altos niveles de testosterona, tendré menos miedo al castigo o a ser descubierto, lo que me va a llevar a realizar mi mentira para obtener algún beneficio a cambio. Al experimentar esta sensación de atrevimiento causada por la testosterona, el exceso de cortisol justifica el acto de hacerlo, enfocándome en lo positivo de la situación, fomentando así un comportamiento nada ético. La epilepsia nos revela algo importante. ¿Pero qué tiene que ver esto con el engaño? Hace algunos años, un grupo de científicos se percató de una serie de fenómenos extraños en pacientes diagnosticados de epilepsia y que recientemente habían sido sometidos a una operación conocida con el nombre de ablación del cuerpo calloso. Por supuesto, hay diferentes tipos de epilepsia y de distinta magnitud, la mayoría de ellas controlables con medicación. Pero en los casos más severos, cuando la frecuencia y la intensidad de las crisis son muy altas y se han agotado todos los tratamientos posibles, existe un último recurso. Se trata de una intervención quirúrgica en la que se secciona el cuerpo calloso, dejando los hemisferios cerebrales permanentemente desconectados. Desde luego, esto no cura la enfermedad, pero al menos evita que la crisis epiléptica que se inicia en uno de los hemisferios cerebrales tome por asalto el hemisferio de la vereda de enfrente a través del cuerpo calloso. Pero resulta que el procedimiento deja algunas secuelas insospechadas, una serie de efectos colaterales, tan extraños como intrigantes. Cuando se les preguntaba a los pacientes por el motivo por el cual habían tomado una determinada decisión y dependiendo de qué hemisferio procesaba la información, podían mentir abiertamente en sus respuestas y lo que era peor, parecían no ser conscientes de lo que hacían.
Bien. Algunos ejemplos de mentiras neurológicas. Si a una persona común se le pide que realice una acción concreta, como por ejemplo que cierre los ojos y luego se le pregunta por qué lo ha hecho, con naturalidad responderá que simplemente se ha limitado a acatar la orden que se le dio. Pero esta respuesta esperable, sincera y espontánea cambia drásticamente cuando el neuropsicólogo se inclina sobre el paciente recientemente operado y le susurra la orden al oído izquierdo y luego le pregunta por las razones de su conducta, pero al oído derecho. En ese caso, para sorpresa de todo el mundo, el paciente dará una respuesta falsa. Me duele un poco la cabeza y necesito descansar los ojos. Podría decir tranquilamente, con la seguridad de quien se sabe honesto y está diciendo la verdad. Levante un brazo, se le podía ordenar al oído izquierdo. ¿Por qué ha hecho eso?, se le preguntaba luego al oído derecho. Bueno, estoy un poco tensionado y necesitaba estirarme, respondía el paciente lo más campante. ¿Qué estaba sucediendo? Hagamos un repaso. La información recogida por uno de los lados del cuerpo viaja al hemisferio contralateral en el lado opuesto. Si determinado dato ingresa por el ojo y el oído izquierdo, viaja hasta el hemisferio derecho y luego se integra al resto del cerebro cruzando por el cuerpo calloso. También sabemos que el lenguaje es una función bien lateralizada y que se encuentra ubicada en gran medida en el hemisferio izquierdo. Puede decirse, simplificando un poco el tema, que el hemisferio derecho es una parte del cerebro y que es un hemisferio mudo. Si usamos estos dos conocimientos, tenemos la respuesta al problema. Cuando los hemisferios están desconectados entre sí. Si el puente que conecta las dos mitades del cerebro es dinamitado, la crisis epiléptica queda restringida en uno de los hemisferios, pero lo mismo ocurrirá entonces en cualquier información que ingrese a través de los sentidos. Cualquier instrucción que el experimentador pudiera darle al paciente quedará atrapada en el hemisferio derecho. Es decir, que este lado del cerebro conocía las verdaderas razones para la realización de la acción solicitada, pero cuando al paciente se le preguntaba, no podía verbalizarlas, ya que las áreas del lenguaje se encontraban en la otra mitad. Y, como contrapartida, el hemisferio izquierdo puede hablar, pero desconoce lo que está ocurriendo. Ha seguido la conducta realizada por el individuo, ya que cuando se tocaba la punta de la nariz o se paraban una sola pierna, ambos ojos monitoreaban lo que estaba haciendo, aunque no se pudiera dar cuenta del por qué. Sin embargo, y aquí viene lo sorprendente, lejos de admitir con humildad su desconocimiento, de aceptar que no tiene la respuesta para todo lo que observa, el hemisferio izquierdo se aventura a dar una explicación en que al principio puede sonar razonable, pero en realidad se encuentra muy alejada de los verdaderos motivos que dieron origen a la conducta. ¿Por qué se ha puesto a cantar?, se le preguntaba al paciente después de darle la orden al hemisferio derecho. De repente se me vino una melodía a la mente, respondía el hemisferio izquierdo. Oh, bien, creo que me siento especialmente feliz. A la pregunta, ¿por qué se está rascando la cabeza?, el paciente con los hemisferios cerebrales encendidos miraba sorprendido al hombre de la bata blanca, que lo estaba evaluando, y replicaba con cierto desdén: ¿por qué me pica? ¿Cómo es que se adapta el cerebro a la mentira? Aunque desde nuestra más tierna infancia se nos ha inculcado que mentir o engañar no está bien, lo cierto es que la mentira ha estado siempre, pero siempre presente en la historia de la humanidad. Yo sé que todos hemos dicho alguna mentira piadosa de forma ocasional. Por ejemplo, decir que estamos enfermos para evitar una cita, o mentir en nuestro currículum para conseguir un trabajo. Aunque algunas mentiras son más pequeñas que otras,
mentir constantemente puede acabar afectando a la salud de nuestro cerebro e incluso nos hacen más susceptibles a la mentira patológica. Cuando mentimos para obtener beneficios personales, nuestra amígdala produce una sensación negativa, el cual limita el grado en que estamos dispuestos a mentir. Pero, ¿qué ocurre qué ocurre en el cerebro de las personas que llevan esta práctica al extremo? Mentir o engañar o estafar a otros es un comportamiento complejo que pone en funcionamiento distintas áreas del cerebro, haciendo que interactúen entre ellas y además cada tipo de mentira posee sus propios procesos neuronales. Hay personas que engañan una y otra vez. Se ha descubierto que una amígdala cerebral es la culpable de que en ocasiones seamos indecentes. En el instante en que una persona engaña, se activa una amígdala situada en la parte del cerebro, el cual también está vinculada a las emociones. Una serie de neuronas que procesan las reacciones que posteriormente se traducen en vergüenza o remordimiento. Sin embargo, si alguien engaña de manera continua, el cerebro se termina amoldando. El funcionamiento de la amígdala se reduce y con ello la sensación de arrepentimiento, lo que hace más fácil engañar. ¡Rápido! ¡Di una mentira! ¿Qué puedo decir? ¡Lo que sea, rápido! ¿Alguna burrada como traigo ropa interior de mujer? Traigo ropa interior de mujer. ¿La traes? ¡Por supuesto que no! Se me hace que por supuesto que sí. ¡No es cierto! ¿De qué clase? ¡Es una tanga! ¡Ay! ¡Son truzas! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Con eso basta! ¡Listo! No, espérate, carnal, espérate. No, Hay personas que mienten para quedar bien, o también por temor o al rechazo o al castigo. El caso es que todo el mundo ha dicho más de una mentira en algún momento. El problema es cuando esas pequeñas mentiritas son un constante en la vida y al final acaban por ser enormes, ¿no? ¿Qué zonas de nuestro cerebro se activan cuando mentimos? Mentir o timar no solo requiere de una gran concentración, sino que activan distintas partes del cerebro. Cuando la persona miente, hay un aumento en la actividad cortical de los lóbulos frontal y temporal, como también del sistema límbico. La mentira se puede manifestar fisiológicamente por un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, como también la sudoración de la piel. Este incremento de la actividad cerebral es a la vez un estímulo para desplegar más interconexiones neuronales que contribuyen a expandir la inteligencia. Cuando se miente interesadamente, la amígdala produce una sensación negativa que limita el grado de las mentiras. No obstante, esta respuesta se reduce a medida que se continúa mintiendo, aumentando la escala de los engaños. Esto conduce a una espiral desde los pequeños actos de falta de sinceridad hasta una vida llena de ilusiones y autoengaños. Lo que todavía no se sabe es que si esta respuesta de la amígdala es innata o nace del aprendizaje como una adaptación del organismo humano. Investigaciones de la Universidad de Harvard. En estudios realizados a timadores patológicos mediante resonancias magnéticas, se ha comprobado que su lóbulo frontal, que es el responsable de las llamadas funciones ejecutivas como las tomas de decisiones, buscar soluciones, etc., sufre una reducción de un 14%
de la sustancia gris y un aumento de un 22% de la sustancia blanca. Bueno, ¿qué significa esto? Básicamente que el cerebro de un mentiroso establece muchas conexiones entre sus recuerdos e ideas. Esa mayor conectividad les permite dar consistencia a sus mentiras y a un exceso más rápido a esas asociaciones, ¿no? Bueno, cuanta más sustancia blanca tienen, mayor es su capacidad de engaño. Este aumento en la materia blanca otorga al mentiroso las herramientas necesarias para dominar el arte del engaño y la estafa. El hecho de tener menos materia gris en el lóbulo prefrontal hace que se preocupen menos por los aspectos morales de sus decisiones, ya que tienen una mayor dificultad para procesar ese tipo de pensamientos. Las personas que mienten por lo general pues presentan lesiones en las zonas de corteza prefrontal, ventromedial y dorsal lateral. Como bien decía, lo que hace que no sean capaces de generar una respuesta emocional normal ante un agravio, ¿no? Además, los pacientes con estas lesiones presentan menor empatía y menos sentimientos de compasión, vergüenza o culpa, a pesar de que su inteligencia y su razonamiento lógico permanezcan intactos. El cerebro de un mentiroso y la amígdala. La amígdala es un importante centro procesador de emociones, el cual nos hace sentir rechazo cuando engañamos. En tal situación, esta pequeña región del cerebro, que es forma de una almendra, produce una sensación negativa, que limita el grado en que estamos dispuestos a mentir. Yo sé que la mayoría de nosotros nos llama mucho la atención de cómo hay personas que mienten y pues que habitan en nuestro día a día. Por ejemplo, y más que ahora hay algunos políticos aferrados a sus mentiras, defendiendo su honestidad y normalizando actos que por sí mismos son altamente malos y hasta delictivos, ¿no? ¿Acaso van estas dinámicas en su papel como cargos públicos o hay quizá algo biológico? Y bueno, efectivamente hay un componente biológico, pero también un proceso de entrenamiento, ¿no? Así la estructura cerebral que se relaciona de forma directa con estas conductas deshonestas es sin duda la amígdala. El cerebro del mentiroso pasaría en realidad por un justificado proceso de autoentrenamiento, donde acabar presidiendo de toda emoción o sentimiento también de culpa. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Imaginemos a un joven que llega a un cargo de poder en una empresa para transmitir liderazgo y también confianza en sus empleados. Este joven va a recurrir a pequeñas mentiras. Estas disonancias, esos pequeños actos reprobables, hacen reaccionar a nuestra amígdala. Esta pequeña también estructura del sistema límbico relacionado con nuestra memoria y reacciones emocionales es pues quien limita el grado en el que estamos dispuestos a mentir. Ahora bien, este joven acaba convirtiendo el uso de las mentiras en un recurso constante. Su trabajo en dicha organización se basa ya en la utilización permanente y deliberada del engaño. Cuando este enfoque es habitual, la amígdala deja de reaccionar, crea tolerancia y ya no emite ningún tipo de reacción emocional. La sensación de culpabilidad desaparece, no hay remordimientos ni preocupación alguna. El cerebro de un mentiroso, por así decirlo, se adapta a la deshonestidad. Más que cambia el cerebro de un mentiroso, más al mentir existe un área del cerebro que puede estimular la producción de dopamina, la hormona de la motivación y la recompensa, que nos produce placer cuando la mentira es exitosa y cumple su cometido, ¿no? Que es evadir una responsabilidad, tomar ventaja en una determinada situación o también protegernos. De sostener ese nivel de dopamina,
placentero para el cerebro, este se va a habituar a mentir más cada día más, pues además no basta con la mentira, sino con la capacidad de poder mantener la mentira en el tiempo, generalmente con más mentiras, ¿no? Que se da. Estas mentiras más elaboradas pueden residir en el lóbulo frontal cerebral, la zona que determina nuestra inteligencia, pero también donde se procesan las emociones y la toma de decisiones. Básicamente, el cerebro de un mentiroso establece muchas conexiones entre sus recuerdos como también entre sus ideas. Esa mayor conectividad les permite dar consistencia a sus mentiras y a un acceso más rápido a esas asociaciones. Efectos de la mentira en el cerebro. Durante el proceso de mentir se produce una carga cognitiva por la cual el cerebro humano activa mayor número de áreas que mientras decimos la verdad. A medida que se incrementa la actividad cerebral, aumenta el flujo de sanguíneo en el cerebro y por tanto también aumenta el oxígeno en la sangre. Cambios fisiológicos al mentir. Fisiológicamente al mentir se incrementa el volumen de llegada de sangre a zonas como el lóbulo frontal, el sistema límbico, la amígdala, y por lo que decir mentiras puede también agotarnos, ya que hay un incremento en el gasto energético de glucosa y oxígeno por las neuronas. Decir una mentira genera una respuesta fisiológica corporal inmediata a partir de los 3.5 segundos que la decimos, la cual se traduce en cambios como la discreta sudoración en la frente y por arriba del labio superior. Hay un aumento en la transpiración corporal, se da la frecuencia cardíaca acelerada. Se produce también respiración profunda y rápida. La activación vascular puede hacer que cambie la coloración de la piel de la cara. También se presenta un incremento en los niveles de glucosa y ácidos grasos libres. La tensión arterial aumenta. La producción de saliva disminuye. Y todo esto depende directamente de la liberación de adrenalina por parte de la glándula suprarrenal como consecuencia de su activación por el sistema nervioso central. Y bueno, ya para concluir, mentir puede ser un acto realizado tanto conscientemente como también de forma inconsciente, de manera que todo el mundo miente. Las razones pueden ser muy variadas, desde mentir para ocultar una intención perversa de algún hecho, hasta mentir tan solo por parecer interesante ante los demás. Parece algo tan sencillo como abrir la boca y soltar palabras, pero la verdad es que involucra varias partes del cerebro, entre todas ellas la amígdala, que al acostumbrarse a la mentira deja de reaccionar ante ciertos hechos, lo que revela, a su vez, que estamos perdiendo eso que de algún modo nos hace humanos. Quien ya no ve que sus actos tienen consecuencias sobre los demás, pierde su nobleza, la bondad natural que supuestamente debería definirnos a todos como seres humanos.